Muy buenas fans del erizo, soy Xcream y mientras seguimos a la espera del lanzamiento de Sonic Frontiers, decidí jugar a Sonic Lost World por segunda vez, ya que la primera no fue demasiado bien y lo abandoné a mitad del juego. ¿Me habrá gustado esta vez? Empecemos. Sonic Lost World es del año 2013 y salió tanto para Wii U como Nintendo 3DS. Más adelante, en 2015, salió para PC. Tuvo una acogida muy mixta, con puntuaciones muy bajas en algunos medios y regulares en otros. No convenció al público especializado y sí a algún sector de jugadores de las consolas de Nintendo. Aún así, yo en su día evité probarlo hasta que salió para PC. Hoy voy a contar mi experiencia jugando a Sonic Lost World en 2022. La historia de Sonic Lost World es bien sencilla. Comienza con Sonic y Tails persiguiendo a Eggman en el tornado. Este lleva una cápsula de animales, que deja caer intencionadamente. Sonic salta del tornado para intentar salvarlo y acaba en un continente flotante llamado Lost X. Mientras Sonic va por ahí rescatando animales a lo largo de este nuevo lugar, descubrimos que Eggman tiene esclavizado a los conocidos como Deadly Six, unos demonios llamados Zeti. Iremos enfrentándonos a estos Zeti a lo largo de los primeros niveles, mientras nos van intercalando los planes de Eggman, que utilizando una máquina llamada Extractor extrae energía del planeta para luego utilizarlo en sus máquinas. Esta máquina aún es muy inestable y debe hacerle unos ajustes. En un momento de la historia, Sonic descubre que Eggman está controlando a estas criaturas mediante una caracola cacofónica que les causa dolor a los demonios, si estos le desobedecen. Sonic decide quitarle de las manos la caracola ignorando la advertencia de Tails, y los demonios quedan libres. Los Zeti tienen la capacidad de manipular los campos magnéticos y controlar a los robots de Eggman, lo que permite que estos ataquen al Doctor como venganza por sus torturas. Una vez más, iremos enfrentándonos a los diferentes demonios mientras avanzamos en la historia, colaborando esta vez sí con el Dr. Eggman para frenar los planes de los Zeti, que quieren utilizar el extractor del Doctor para acabar con toda la vida del planeta. De camino por una zona llamada Lava Mountain, Eggman salva a Sonic de una caída a la lava, pero el científico no consigue salvarse y cae al vacío donde aparentemente muere. Sonic sigue avanzando y se encuentra a los Deadly Six, que planean capturarle para convertirlo en un robot y poder así controlarlo. Pero por un error acaban capturando a Tails, que utilizan para enfrentarse a Sonic. Tails nunca estuvo al control de los demonios, manipuló la máquina para que esto no ocurriera y atacó a los Zeti. Después de esto nos iremos enfrentando de nuevo a cada demonio hasta llegar a Zavok, el jefe de la banda. Una vez que lo derrotamos, vamos a apagar el extractor llevándose la sorpresa de que ya estaba desactivado. Eggman se adelantó después de fingir su muerte y nos muestra su última creación, un robot totalmente inspirado al del Sonic 2. Una vez derrotado, Tails reconfiguró el extractor y devolvió toda la energía al planeta. Y Sonic, pues bueno, decide echarse una siesta y ahí termina el juego. Y a Eggman le falta un bigote. Fin de la historia. Como veis, una historia muy sencilla, sin muchas complicaciones, totalmente infantil, vamos a llamarlo así, y que en ningún momento te mantiene enganchado a la historia. Sonic, el protagonista. En este juego se controla de una manera muy diferente al resto, aprovechando el diseño de niveles de este título. No sientes la velocidad de la misma forma que en otros títulos, ya que no hay un boost al uso. Le han dado una personalidad más infantil y haciendo bromas que al menos para mí, ni una leve sonrisa. No sentí que fuese el mismo erizo de otros títulos más antiguos. Tails, nuestro acompañante en esta historia, sigue la línea de un Tails más como un niño pequeño, pero inteligente. Demuestra su valor en algún momento, pero sin convencerte. Se siente mucho más dependiente de Sonic, es decir, lo que avanzó como personaje en los Adventures, aquí se vuelve a ver como un crío. Eggman, Orbot y Cubot. Eggman en este título tiene planes que más podrían ser orquestados por Bowser, solo que le falta esclavizar a alguna tortuga por el camino. Se siente más cómico siguiendo una línea Generation, y esto es debido también a sus robots, Orbot y Cubot, que sinceramente, estos sí me llegaron a sacar una sonrisa con su broma. Sobre Eggman, no se siente un villano para nada. Amy y Knuckles. En este juego, tanto Amy como Knuckles no es que sean secundarios, son terciarios. Amy tiene una actitud de princesa que necesita que la rescaten y Knuckles está más distraído y vacilón que nunca. Knuckles está totalmente irreconocible. Si fuese un nuevo personaje, me lo creería. Los Deadly Six. No me sé ni su nombre. Bueno, sí, el de Zavok, el rojo ese. Sinceramente, mañana ni me acordaré de ello. Los enfrentamientos contra ellos son ultra sencillos y no te crees que sean villanos.
Como me pasó con Eggman, parecen más sacados de un título de Mario que de Sonic. Para mí, inolvidables. Hablemos de la jugabilidad. Manejamos a Sonic con unos controles totalmente diferentes a los vistos en títulos anteriores. Los mundos son en forma de tubo, que van cambiando de perspectivas de 2D a 3 dimensiones en algunos momentos. La estética de los niveles cambia drásticamente. Por ejemplo, podemos estar jugando a un nivel hecho de dulces y pasar a una montaña de lava. Son algunos muy originales y disfrutables. Hay algún que otro nivel que puede resultar un reto, pero más por una mala jugabilidad que puede hacerlo hasta aburrido. En ningún momento sentí estar jugando un juego de Sonic, pero es disfrutable. Su duración es bastante corta. Yo creo que en 7 horas te puedes terminar el juego a un ritmo, vamos a decir, normal. Pero es bastante rejugable. Si quieres coleccionar todos los anillos rojos y desbloquear a Super Sonic, no te queda más remedio que rejugar muchos niveles. Hay algo de plataformeo, pero no del típico de un juego de Sonic. Se siente más un juego de Nintendo que de Sega. Para finalizar, decir que me ha gustado. Pero si se hubiera llamado en vez de Sonic Lost World, Bunny, el conejo saltarín, me hubiera gustado más al desconocer la jugabilidad y trama de otros títulos de la franquicia. Se siente totalmente inconexo al resto de títulos del erizo. No aporta nada a la trama y la personalidad de los protagonistas está mucho más adaptada a un público de menor edad que a lo que quizás nos puedo tener acostumbrado hace unos años con los Sonic Adventure o incluso el Sonic de 2006. Entiendo que debido a la poca expectación que yo tenía con este título, pudo sorprenderme en otros aspectos y en los que podía esperar nada. Obtuve lo esperado, nada. Y con esto puedo tener algo de miedo con la salida de Sonic Frontiers, pues Sonic Lost World fue una experiencia diferente en un título del erizo y la recepción fue muy mala. Y con el nuevo título del erizo la expectación es más alta que nunca. Sonic Lost World es perfecto para despejarse de otros títulos de mayor envergadura. Es entretenido, divertido, pero si eres un purista de la saga, no te gustará. Digo purista, no como halago, Me refiero a la gente que solamente ha jugado al Sonic 1 y al Sonic 2 de Mega Drive o Genesis y desde entonces no ha vuelto a tocar ningún título del erizo y se hacen llamar expertos, entre comillas, de la saga. Y critican todo lo que sale nuevo de Sonic sin ni siquiera probarlo, guiándose por lo que dicen muchos medios especializados, que desde hace mucho tiempo la tienen muy adentro con la saga del borrón azul. Bueno, que me enrollo. Me ha gustado Lost World. La propuesta es diferente y se deja jugar muy bien. Tiene muchas cosas olvidables y que aunque lo juegue 2 o 3 veces más, seguiré sin recordar. Espero que los futuros títulos del erizo, la personalidad de Sonic, Tails, Knuckles, Amy, bueno, de todos, no se parezca en nada a lo ofrecido aquí. Yo por mi parte, este título sí lo puedo recomendar para una persona que nunca ha jugado a Sonic y creo que nunca más va a jugar a un título de Sonic. Ofrecerle este título como una prueba porque me parece bastante interesante y si le ha gustado por ejemplo el Mario Galaxy, este le puede gustar también. Bueno, y sin más me despido. Espero que haya gustado este mini análisis de Sonic Lost World. No olvides suscribirte al canal para estar al tanto de nuevos vídeos y dale a like si te ha gustado. Nos vemos en el próximo, fans del erizo. Adiós.